Bien, entonces en este nuevo video de la materia vamos a ver cómo nosotros tenemos que calcular las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Para esto partimos de esta tabla de frecuencias, ¿no? Y lo primero que tenemos que calcular, como hemos visto en las fórmulas, es la multiplicación de frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces vamos a colocar acá f sub i, tenemos que multiplicar, ¿no? Multiplicar por x sub i. Bien, entonces vamos a multiplicar acá y tenemos igual, la primera frecuencia es 340 multiplicado por la marca de clase que es 54.95. Bien, le vamos a dar simplemente un decimal, ahí, un decimal simplemente, y vamos a ir bajando. Entonces, aquí tenemos todos esos valores. Bien, entonces hemos calculado ese producto para las 12 clases, ¿no? Ahí tenemos los valores. Bien, entonces nosotros ya tenemos esto es el producto de FI por XI y hemos indicado que tenemos que tener la sumatoria según la fórmula sumatoria de todo este producto y por lo tanto nos vamos acá en la última línea y vamos a hacer la sumatoria. Entonces, fórmulas, autosuma y aquí tenemos la sumatoria. Ese es nuestra sumatoria. Entonces vamos a colocar de color rojo y con mayúscula. Bien. Ahora vamos a calcular cuál será la media aritmética. Entonces voy a colocar acá A, media aritmética. Media aritmética. Y por lo tanto la media aritmética va a ser igual. Entonces voy a colocar acá el símbolo de la media aritmética. El símbolo de la media aritmética podemos insertarlo acá con lo que son ecuaciones, podemos ver dónde está, creo que está acá, ahí está la media, y entonces podemos colocar la media aritmética, entonces va a tener ese símbolo, ahí, bien, entonces ¿cuánto es la media? Igual, a la sumatoria, dice, del producto de frecuencias por marca de clase, entonces eso lo tenemos acá, es este valor, dividido, dividido entre la sumatoria de las frecuencias, que es este valor. Bien, entonces, para nosotros, esta es la media, ¿no? Vamos a dar formato de celda y lo vamos a dejar simplemente con un decimal. Entonces, ahí tenemos 78 centímetros, ¿no? O podemos dejarle con dos decimales para ahí, con dos decimales. Bien, entonces tenemos 77.96 centímetros. Esa es la media aritmética, ¿no? Entonces esa es la media aritmética que nosotros tenemos. Podemos ver también, comprobar. Cuando ustedes quieren comprobar si realmente la fórmula está bien hecha, nosotros podemos ver acá que tenemos un cociente. Y un cociente, podemos irnos para ver qué celdas están siendo utilizadas. Podemos irnos a fórmulas y rastrear precedentes. Entonces, fíjense, acá tenemos dos. Tenemos en el numerador la sumatoria en la última columna y en el denominador 2106, que está ahí también en la celda N14, ¿no? Bien, entonces, una vez comprobado eso, quitamos las flechas. Ahora nos vamos a la mediana. Pero antes debemos indicar que este valor de 77.96 centímetros de diámetro representaría a los 2106 árboles que nosotros tenemos en nuestra base de datos, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular la mediana, y lo vamos a denotar también, hemos dicho, la mediana con un símbolo, ¿no? Entonces podemos irnos también acá, insertar, igual vamos a insertar un símbolo, ¿no? Podemos insertar donde está este de acá. Entonces vamos a tener M y la mediana. Bien, entonces llevamos acá. Este va a ser el símbolo de la mediana. Bien, ahí tenemos el símbolo de la mediana. Y ahora vamos a calcular cuánto vale la mediana. Igual, límite inferior de la clase de la mediana. No nos olvidemos que la clase de la mediana es la 3, ¿no? Más, ahora nos vamos nuevamente. N dividido entre 2. N dividido entre 2. Bien. Menos la frecuencia absoluta, dice, acumulada antes de la clase de la mediana.
y esa frecuencia absoluta antes de la clase de la mediana, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería entonces la frecuencia absoluta antes de la mediana? Sería 750, ¿no? Entonces cerramos todo esto, tenemos todo cerrado ahí el numerador, ahora dividido entre ¿cuánto? Entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, ahí. Entonces acá vamos a ver por los colores también podemos darnos cuenta. Entonces ahí tenemos todo lo que está ahí en el círculo que hemos colocado, están ahí ya seleccionado. Ahora multiplicamos eso por intervalo de clase. ¿Dónde estará intervalo de clase? Está acá. Bien, entonces ya tenemos todo ahí para poder tener el cálculo de la mediana. Bien, vamos a ver cuánto sale. 75.17. Ese sería el valor de la mediana, ¿no? Centímetros. Centímetros. Bien. Entonces, no sé si hemos coincidido ahí, ¿no? Entonces, ¿está bien? Sí. Entonces, está bien el cálculo, 75.17, y eso significa que hemos dicho 1053 árboles, sus diámetros están encima de 75.17 y los otros 1053 diámetros están debajo. Por lo tanto, ese es un valor que de la mediana, que es una medida más robusta que la media aritmética, y por lo tanto muchos eh, estadísticos en los libros sugieren que deberíamos utilizar más bien la mediana y no la media aritmética, ¿no? Entonces, solamente que en la enseñanza, ya en el uso diario, se utiliza mucho más la media aritmética, y hemos dicho porque es un cálculo sumamente sencillo, ¿no? Y a veces con lo de la mediana, su fórmula es un poco más complicada. Bien, ya tenemos entonces calculada la media aritmética, la mediana, ¿no? Ahora nos vamos a ir a la moda, ¿no? A la moda. Entonces, vamos a tener entonces la moda, ¿no? Lo mismo vamos a tener acá una simbología, ¿no? En el caso de la moda. Entonces vamos a tener M sub O va a ser la moda. Entonces nos vamos acá y vamos a insertar lo mismo, ¿no? O podemos, bien, lo vamos a dejar ahí. Bien, entonces acá vamos a ir y vamos a colocar M mayúscula sub O, la mediana. Bien, entonces ahí tenemos la mediana. Mejor dicho, la mediana ya hemos calculado la moda. Bien, la moda también tenemos una fórmula ahí en la pizarra, pero hemos dicho que la moda, lo primero que tenemos que saber cuál es la clase. Ya hemos dicho que la clase 3 también es la de la moda, ¿no? La clase modal también es la clase 3. Entonces vamos a ir a calcular. Límite inferior de la clase de la moda, ahí está el límite inferior, ¿no? Más, ahora paréntesis, ¿no? Paréntesis, paréntesis. Entonces ahora vamos a tener, dice el primero, la frecuencia de la clase de la moda menos el anterior, menos el anterior. Bien. Ahora, todo eso dividido entre lo mismo, la frecuencia de la clase de la moda menos el anterior, ¿no? Y acá solamente tenemos que colocar más ahora la diferencia de la frecuencia de la clase de la moda, pero con el que está después, ¿no? Y entonces vamos a tener ahora, ahí, y todo eso tendría que ser multiplicado por por el intervalo de clase. Entonces vamos a multiplicar por el intervalo de clase. ¿Dónde está nuestro intervalo de clase? Está acá. Bien. Y entonces vamos a tener ese valor. 73.6 sería el valor de la mediana. Entonces vamos acá y le vamos a dar número. Bien. Y vamos a ver, ¿ha salido lo mismo o no? 73.6. Entonces está bien el cálculo, ¿no? Entonces, centímetros. Bien. Por lo tanto, este valor de 73 va a ser el punto más alto de la curva de distribución de la variable diámetro, ¿no? Entonces, acá tenemos, en este video, hemos realizado el cálculo de las tres medidas de tendencia central. Un poco resumiendo, de las tres, ¿cuáles deberían utilizarse? Desde el punto de vista de la teoría estadística, se aconseja que la medida a utilizar sea una medida robusta, y en este caso la mediana sería la adecuada.
pero en la práctica seguimos utilizando para tener un valor representativo de un conjunto o un subconjunto de datos el valor de la media aritmética.